Revista. Y continuamos en nuestro espacio y lo hacemos en esta sala de entrevista como es habitual con el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Para ello nos acompañan y me place mucho recibir aquí en el estudio primeramente a la dama, la periodista Karen Brito, que por cierto fue integrante de nuestro colectivo mucho tiempo, de Buenos Días, y también al historiador, el joven Elier Ramírez, realizadores ambos de la serie Puentes Secretos, en la que ahondaremos solamente en breve. Saludos, bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí esta mañana, Karen. Gracias por la invitación. Gracias al colectivo por la invitación. La serie, me decían, se basa en un libro creado por usted, Elier, y también por Esteban Morales. ¿De qué obra se trata cuando se publicó? ¿Cómo podemos acceder a ella con el permiso de la dama? Bueno, por usted. Aquí está el libro. El libro tuvo una primera edición en el 2011. Y después una edición ampliada en el 2014. El libro se titula De la confrontación a los intentos de normalización, la política de Estados Unidos hacia Cuba, que bueno, fue parte de una tesis de maestría y doctorado que pudimos realizar con con la tutoría del doctor Esteban Morales. El libro, lo presentamos precisamente el 13 de octubre del 2014, de conjunto con dos autores estadounidenses que venían trabajando este tema desde los años 90 en Estados Unidos, William Leogrande y Peter Combs. Lo presentamos en la Sala Villena de la UNIA y nosotros un poco lo vemos como un antecedente preparatorio, ¿no? También desde el punto de vista comunicacional de lo que ocurrió después en los históricos anuncios del 17 de diciembre del 2014. El libro está dedicado, porque sé que estuvieron ahora mismo acá, los 5 héroes. Bueno, el libro está dedicado especialmente a ellos y bueno, recoge esa arista menos visible del conflicto Cuba-Estados Unidos, que es los momentos en que ha habido diálogo, negociaciones, acercamientos, conversaciones entre ambos países. Y yo creo que es muy importante porque muchos piensan que quizás lo ocurrido en el periodo de Obama fue totalmente inédito. Tuvo muchos elementos inéditos, por supuesto, que quedaron registrados en la historia, pero había todo una historia precedente, como antecedente, que es muy importante que se conozca para entender incluso desde una visión más amplia como proceso lo ocurrido antes y después del 17 de diciembre de 2014 y sobre todo el papel de Fidel, es decir, el papel de Fidel en todo ese proceso que es muy importante y yo creo que ayuda también a entender con más profundidad el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, el tema del conflicto Cuba-Estados Unidos, sus esencias, y qué ha ocurrido en esos momentos en que ha habido acercamiento, ¿no? ¿Por qué han fracasado esos intentos? ¿Cuál ha sido la agenda negociadora de ambas partes? ¿Cuál ha sido la posición de Cuba, la posición histórica de Cuba? ¿Cuál ha sido la posición consecuente de Cuba, dispuesta siempre al diálogo sobre la base de respeto a la soberanía, a nuestra independencia, a nuestros principios? Yo creo que ahí se ve en el discurso político, pero está también en muchos de los documentos secretos, es decir, en los documentos clasificados, ¿no? Que pudimos acceder a ellos del lado cubano y del lado estadounidense, que hay una coherencia total entre lo que se dice en el discurso público y en lo que ocurre tras bambalinas, como decimos nosotros, en la diplomacia secreta a lo largo de la historia. Aquí está sobre todo el periodo de la administración Kennedy, 1963, que es un año muy interesante, que se da una aproximación, sobre todo de septiembre a noviembre de 63, que termina con el asesinato de Kennedy en Dallas. Está el periodo de la administración Ford, una administración republicana, sobre todo bajo la iniciativa de Kissinger, las conversaciones secretas que se dan en ese periodo, el periodo de Carter, que fueron más de 18 meses de conversaciones secretas, eso se desconoce. Y bueno, por supuesto, tiene todo un epílogo que llega Obama. Es decir, que el libro lo que le falta es el capítulo que ocurrió a partir de esas conversaciones secretas, los 18 meses y después del 17 de diciembre, ¿no? Pero toda la historia precedente, anterior, está recogida en esta investigación. Y teniendo eso, Yanela, como base, desde el audiovisual había que acercarse a justamente eso, ¿no? Quería preguntar, ¿cómo surge esta idea de hacer un producto audiovisual para un poco, Karen, narrar estos principales momentos de diálogo entre La Habana y Washington? Mira, cuando él habla de los antecedentes, estamos hablando de una etapa desde la misma administración Kennedy,
que son los capítulos que se estrenan hoy en la noche. Es una idea muy bien acogida por el canal Cubavisión, acogida en plena pandemia, porque lo interesante, desde mi punto de vista también, que tiene la serie, son los entrevistados a los que pudimos acceder. Estamos hablando de Ricardo Alarcón, estamos hablando de Esteban Morales, que es uno de los autores del libro, junto con Elier, que ya lamentablemente no están con nosotros. Estamos hablando de José Antonio Albezú Fraga, un hombre que además participó en esas mismas conversaciones secretas. José Fernández de Cosío, que también va a estar involucrado en esa visita del Che a los Estados Unidos, donde se inserta uno de estos episodios, y también contamos con su testimonio, que van a poder ver también en los capítulos. Tomás Díez Acosta, un hombre que le dedicó su vida a investigar estos asuntos, específicamente el tema de la crisis de octubre, donde también habrá uno de estos episodios, un momento tan dramático como ese, y ahí también un episodio de acercamiento, de negociación menos conocido, ¿no? Los cubanos tenemos muy claro la confrontación, hemos vivido en esa confrontación que parece interminable, y entonces aquí están esos momentos donde la lucidez, donde el diálogo intentó imponerse, la posición de Cuba, como decía Eliel todo el tiempo, en la estrategia de Fidel, de decir, nosotros hablamos de lo que haya que hablar, pero sobre la base de los principios, ¿no? No me pidas que negocie, no me pidas que conceda algo como la soberanía o como la libertad de mi gente, ¿no? Entonces yo creo que eso está marcado ahí. Tenemos a Ramón Sánchez Parodi, recientemente fallecido, y también que sirva de homenaje en su criterio, sus opiniones sobre el tema. Están otros, como decía Elier, tenemos también investigadores norteamericanos que le han dedicado su tiempo a esto y también han podido estar entrevistados por nosotros, te decía, hace ya unos cuantos años que comenzamos este esfuerzo. Entonces, hoy se estrena el primer capítulo en la noche de esa serie que se llama así, Puentes Secretos, Puentes Secretos, y el jueves está el segundo capítulo, ambos enmarcados en la etapa de la administración Kennedy, una etapa donde se vivieron episodios durísimos y dramáticos, pero donde también vamos a poder encontrar estos momentos donde, a pesar de los intentos de asesinato a Fidel, a pesar de terrorismo montado contra Cuba, a pesar de todo eso, la posición cubana fue, bueno, negociemos, si el gobierno de los Estados Unidos lo quiere, bajo los principios a los que no renunciamos. También están otros entrevistados que, si bien no participaron directamente en estas conversaciones secretas, sí han analizado los temas, el contexto en el que estas tuvieron lugar. Estoy hablando de Fabián Escalante, Rafael Hernández, de María del Carmen Ariet, una especialista en la obra y la vida guevariana. Marta Núñez, una mujer que fue testigo de la primera entrevista de Fidel con una televisora norteamericana luego del triunfo de la revolución. En fin, que yo creo que es interesante conocer, está en la literatura ya desde antes, ¿no? Pero en el lenguaje audiovisual, conocer estos intentos de diálogo, estos intentos de acercamiento que, como bien decía Elier, van atrás en el tiempo, décadas, y que explican, argumentan todo el camino recorrido para llegar a lo que fueron entonces esos anuncios del 17 de diciembre de 2014, que hoy estamos cumpliendo 10 años. 10 años ya lo decían, la mayoría de los entrevistados en esta serie protagonizaron entonces muchas de estas conversaciones secretas sostenidas entre ambos gobiernos, Cuba y Estados Unidos. Coméntenos entonces sobre los aportes realizados por ellos en estos diálogos. Hubo aportes, claro. Bueno, usted dice los entrevistados, sí, específicamente, bueno, sí, tuvimos protagonistas de esta historia del lado cubano, ya Karen lo mencionaba, por ejemplo, en el periodo de la administración Ford. Del lado cubano y del lado norteamericano. También, por supuesto. Por ejemplo, Kirby Jones, que es un hombre que va a venir bajo la administración Ford a traer un mensaje secreto. Exacto, para Fidel. Sí, era un equipo de prensa dirigido por Frank McHugh, integrado por Saúl Landau y Kirby Jones, dos fallecidos, el único que había habido era Kirby Jones, y bueno, bajo la audacia también de Karen, logramos contactarlo, recientemente falleció también. Y bueno, dio un testimonio realmente impresionante, incluso con fotografías inéditas de esos encuentros con el comandante, de todo ese proceso, ¿no? Información incluso que no estaba ni siquiera en los libros, es decir, que hasta la serie y capítulos de esta serie incorporan nuevos elementos que no teníamos cuando hicimos la investigación a partir de los documentos. ¿Por qué? Porque el testimonio siempre lo enriquece, ¿no? Y bueno, mencionamos el periodo fuera a Ramón Sánchez Parodi y Néstor García Iturbe, pero bueno, en todos los testimonios cubanos siempre todos nos decían, no, yo fui un interlocutor. Yo hablaba y representaba a Cuba, pero el que estaba hablando realmente era Fidel.
¿Por qué? Porque Fidel fue el que llevó minuciosamente todo ese proceso, al punto que nos cuentan que cuando llegaban al aeropuerto prácticamente no podían llegar a la casa a dejar las maletas, era directo del aeropuerto hacia el Palacio de la Revolución a reunirse con Fidel. Es decir, Fidel llevando todos los temas de la realidad interna cubana, la realidad internacional, pero dándole una prioridad máxima a este tema de las relaciones con los Estados Unidos. Y bueno, ahí también en el libro, en la serie, se ve, ¿no?, el protagonismo de Fidel. Cuánto tiempo dedicó, por ejemplo, a reunirse con congresistas estadounidenses. Muchos venían con un pensamiento, con una idea, y cuando llegaban y se reunían durante largas horas de la madrugada con Fidel, regresaban prácticamente el 100% de ellos a Estados Unidos, y muchos presentaban después iniciativas en el Congreso a favor de una mejor relación entre Cuba y los Estados Unidos, ¿no? Y ahí está esa fuerza de influencia también que tenía Fidel, ese magnetismo, ¿no? Y eso se recoge en esta serie, que enfatiza sobre todo en estos momentos, ¿no? Pero también va haciendo un recorrido por toda la historia. Es decir, no se puede hablar, por ejemplo, del periodo de Kennedy sin hablar de Girón y la crisis de octubre, como se va a ver en los capítulos. No se puede dejar de hablar también del terrorismo, del sabotaje, es decir, de todas esas acciones criminales también, de esa arista también agresiva del conflicto con nuestro país. Pero bueno, también se van ponderando y se van poniendo estos momentos que yo creo que son importantes estudiar. Para nosotros como historiador siempre es un desafío, ¿no? Porque nos damos cuenta cada día más que es importante los libros, que es importante las investigaciones, pero en este mundo audiovisual de hoy, las nuevas tecnologías, los códigos actuales de la comunicación, es muy importante que todas esas investigaciones, todos esos resultados históricos, ¿no?, se puedan llevar a los códigos estos audiovisuales. Y por eso fue muy bueno, ¿no?, que pudiera unirme con nuestra amiga Karen, que nos conocemos desde los tiempos de la FEO, que es la directora de la serie, ¿no?, y poder llevar ese sueño, poder materializar ese sueño que por supuesto solamente con el libro me he dado cuenta que no lograba el objetivo, que esa historia se socializara lo más posible, ¿no? Y ahí, Anela, es importante marcar la sensibilidad de la televisión, porque igual eso lleva una producción, lleva un respaldo, claro, para acceder a que esa literatura se convirtiera entonces en ese producto audiovisual. Fue un equipo muy pequeñito, empezamos en pandemia, había que ir a entrevistar a todas estas personas que yo mencionaba para protegerlos a ellos, muchas personas mayores, y bueno, nosotros mismos, hubo condiciones inicialmente de trabajo difíciles, pero ahí está el resultado, y fue muy bueno haberlo hecho en ese momento, porque como ya decía, muchos de ellos en el camino los perdimos, y fue un equipo muy pequeño, en esas mismas condiciones que te decía, de profesionales, pero que son una familia, y no los voy a mencionar a todos, pero ellos saben que les agradezco muchísimo el respaldo, el cariño, la perseverancia en que eso se hiciera posible. Y bueno, y ahí estuviera la serie que la gente puede ver esta noche. Se llama así, Puentes Secretos, y tiene que ser en secreto. ¿Por qué lo hicieron en secreto? Bueno, qué fuerza. Ahí se explica por varios detalles de la serie. Sí, se explica, sí, por muchos de los entrevistados, ¿no? Las fuerzas de extrema derecha, las fuerzas reaccionarias han sido también una constante. Han estado siempre vigilantes ante cualquier movimiento, cualquier iniciativa que pueda significar una mejoría de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto, han torpedeado muchos de estos momentos, han creado crisis, mini crisis, como se le llamó también en el periodo de la administración Carter, artificiales, muchas de ellas, precisamente para que esto no ocurra, ¿no? Y por lo tanto han tenido que entrar a jugar su rol, lo que se le llama la metadiplomacia, es decir, incluso figuras que están fuera de las estructuras de poder tradicionales, de la diplomacia, de la política, que como puede ser una periodista como Lisa Howard, o el periodista francés Jean Daniel, o Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura, o este propio equipo de prensa que vino y que traía, en el periodo de Ford, traía mensajes de Kissinger para Fidel, el presidente de la Coca-Cola, Paul Austin, que fue emisario secreto de Carter y tuvo varios contactos con el comandante en jefe Fidel en esos años 70. Es decir, se va viendo en cada uno de los capítulos, ¿no?, el uso de esta llamada metadiplomacia, y estas figuras que también se destacan porque tienen un papel importante en la historia, porque tuvieron sobre sus hombros esa misión de servir de puente entre ambos países, enviando mensajes para acá y para allá, ¿no?
y yo creo que es meritorio, ¿no?, que se reconozca y se conozcan esas personalidades que trataron con buena voluntad de precisamente crear una mejor relación entre ambos países, ¿no? Ya un poco para cerrar nuestra conversación, no queda tiempo para más. ¿Cuántos capítulos tiene la serie? Mira, la serie está en producción todavía. De hecho, por ejemplo, mañana tenemos una entrevista con uno de los investigadores norteamericanos que, precisamente producto de la pandemia, dilató sus visitas a Cuba y no quisimos renunciar a tenerlo. Entonces está en plena producción. Esta semana estrenamos los 2 primeros capítulos. Ya. Hay otros terminados, pero bueno, para enmarcar ese periodo de la administración Kennedy que abre y cierra una etapa de la historia, entonces es lo que podrán ver esta noche. ¿A qué hora? Esta noche es después de Confilo. 9:30, ¿no? En ese entorno. Aproximadamente. Exacto, y más o menos igual el jueves. Así que nada, que Una lo serie disfruten. para no perderse a todos los amantes de la historia y Que también debe un libro. terminar con el periodo de la administración Obama. De la cual ya hubo anticipo aquí con la entrevista que Exacto. Yanela hacía Con nuestros 5. hace unos minutos con los 5. Gracias, Yanela, No, gracias a ti. gracias a ustedes, ha sido un placer tenerlos aquí para hablar justamente de esta serie, de este libro, realizadores de la serie, reitero, Puentes Secretos. Karen Brito y Elier Ramírez, gracias por ofrecernos todos estos pormenores sobre esta propuesta audiovisual que reiteramos esta noche por Cuba Visión, que no se la puede perder. Gracias. Gracias. Gracias.